Adolfina Colmán tomó un filoso machete que había en la cocina. Se dirigió a la habitación donde estaban sus hijas y simplemente, sin motivo, las atacó. Esta persona en realidad es inimputable para nosotros. La mayoría de las personas que cometen los hechos son personas conscientes y que tienen conocimiento, o sea, son totalmente conscientes de sus actos. Muchos no tienen trastornos mentales. La salud mental en Paraguay es un tema que nunca fue abordado como se debe. Es una materia pendiente no solamente para este, sino para todos los anteriores gobiernos. Nuestro sistema de justicia no está diseñado ni preparado siquiera para hacer improvisaciones para atender un caso que involucre a un paciente / procesado con trastornos mentales. El terrible crimen que cometió una mujer en el año 2011 en Luque, cuando mató a sus 2 hijas con un machete, nos remite necesariamente a un debate que debe ser llevado a cabo urgentemente. Paraguay está preparado para procesar a personas con trastornos mentales. ¿Cuál es la solución jurídica que se le debe dar a estos casos? Y si las personas con estos padecimientos que cometen hechos punibles deben ser castigados o ayudados. Doña Adolfina Colmán es una madre de familia luqueña. Se casó muy joven y tuvo 6 hijos con el que fue el novio de su juventud. La pareja y los 6 chicos vivían en una modesta casa del lugar conocido como Villa Catita, en la compañía Laureltí de Luque. En el año 2010, cuando 3 de los 6 hijos de la pareja ya eran mayores de edad, y cuando doña Adolfina tenía 41 años de edad, su marido la abandonó. Harto de los maltratos que había sido, se debían a la condición de salud de doña Adolfina. Ella padecía de trastornos mentales. Probablemente nunca nadie la diagnosticó. Probablemente todos siempre pensaron que era Argel nomás. Probablemente su marido creyó que se trataba de berrinches habituales de mujer celosa, o que le desatendía simplemente por mañera. Una decisión, aunque fue difícil, que finalmente llevó al marido a dejar la casa y a viajar a Buenos Aires, Argentina, donde rápidamente se instaló y a donde llevó consigo a sus 2 hijos mayores. En Paraguay quedaron entonces doña Adolfina y sus 4 hijas restantes. Una de esas 4, ni bien cumplió la mayoría de edad, también salió de la casa y fue a vivir con su novio. La siguiente, que estaba en edad de adolescencia, prefirió ir a vivir con una de sus abuelas. En fin, a medida que el tiempo transcurría, doña Adolfina se ponía cada vez más insoportable. Todos pensaron que era una mamá desquiciada, que le desatendía a sus hijos, pero su problema real es que estaba enferma. Doña Adolfina quedó viviendo en la casa de Villa Catita con su hija de 8 años y con su otra hija de 5 años.
hasta que finalmente un día ocurrió lo que sí ya muchos venían anticipando. El viernes 12 de agosto del año 2011, el Paraguay reaccionó conmocionado por una noticia que sacudió a todos. En esa casa de la Villa Catita, del barrio Santo Domingo, de la compañía Laurelty de la ciudad de Luque, se había producido una verdadera tragedia. Doña Adolfina Colmán, en aquel entonces ya de 42 años de edad, literalmente rebanó con un machete a las dos últimas hijas que vivían con ella, a las dos niñas. A una de ellas que justo ese día cumplía 9 años de edad y a la otra que tenía 5 añitos. El diario ABC Color del día siguiente, es decir, sábado 13 de agosto del año 2011, relataba que la supuesta filicida es Adolfina Colmán, de 42 años, quien mató con machete a las dos últimas de sus 6 hijas, Liz Rocío Zárate Colmán, quien precisamente ese día cumplió 9 años, y Cecilia Zárate Colmán, de 5 años. El macabro hecho ocurrió presuntamente poco después de que amaneciera en la casa de la mujer situada en la zona conocida como Villa Catita. Adolfina Colmán padece de trastornos psicológicos y un severo cuadro depresivo a raíz del alejamiento hace un año de su concubino Teófilo Ramón Zárate, de 41 años, quien se marchó a Argentina con los 2 hijos mayores de la pareja, Rogelio Antonio, de 22, y Azucena, de 21. La mujer, incluso, seguía un tratamiento por su inestable estado emocional, pero hace una semana se le acabó el dinero y ya no pudo comprar sus pastillas, según datos de la policía. El relato de lo que sucedió momentos antes de la tragedia también podría ayudar a entender lo sucedido. Doña Adolfina estaba bajo un tratamiento psiquiátrico. Ella consumía medicamentos para conservar su estado emocional. Sin embargo, algo así como desamparada, ella se quedó sin plata y ya no pudo comprar sus pastillas. Pasaron varios días sin que ella estuviera medicada. La noche previa al doble filicidio, un vecino de la zona invitó a tomar cerveza a doña Adolfina. El escenario fue la casa de la mujer. Doña Adolfina, en vez de tomar sus pastillas, se puso a ingerir bebidas alcohólicas. Como se trata de una mujer que estaba saliendo de un tratamiento médico interrumpido de manera abrupta, obviamente el alcohol le subió muy rápido a la cabeza. Se emborrachó. Tomó más de lo que debía. Ya prácticamente sin poder sostenerse, doña Adolfina le dijo al visitante que quería acostarse y se dirigió a su habitación, donde finalmente se quedó dormida, sin siquiera hacerle cenar aquella noche a sus 2 hijas, una de las cuales iba a cumplir años en esa mañana. Amaneció y las 2 hijas de doña Adolfina se levantaron primero. La más grande, quien ese día cumplía 9 años, estaba muy ansiosa por irse a la escuela, porque sus compañeritos le habían dicho que le tenían preparada una sorpresa por el día de su cumpleaños. La de 9 incluso levantó a su hermanita de 5 años y la vistió rápidamente, esperando que su mamá también despertara y desayunaran juntos para luego la más grande ir a la escuela. Lo que la niña de 9 años y la otra hermanita de 5 años nunca imaginaron es que su mamá amanecería con resaca, producto de la ingesta de alcohol la noche previa.
Doña Adolfina Colmán, quien era una mujer enferma mentalmente y que además amaneció con los efectos del consumo del alcohol, estaba de muy mal humor y no soportaba que sus hijas se dirigieran a ella. Rápidamente, doña Adolfina empezó a gritar y luego a maltratar a las dos niñas. Estas, aparentemente, trataron de convencer a su mamá de que ya era hora de irse a la escuela. La más grande estaba muy ansiosa por ver a sus compañeritos. En una reacción totalmente desmedida y que fue fuera de los cabales de la señora, Adolfina Colmán tomó un filoso machete que había en la cocina. Se dirigió a la habitación donde estaban sus hijas y simplemente, sin motivo, las atacó. Prácticamente rebanó a ambas. Convirtió aquella modesta habitación en un charco de sangre. Sangre de sus propias hijas. Las atacó de manera reiterada. Incluso cuando ya estaban muertas, siguió aplicando un castigo tan duro que dejó los cuerpos completamente deshechos. Una vez que consumó el doble filicidio, Adolfina Colmán, aparentemente sin darse cuenta de lo que estaba pasando, desvistió a sus dos hijas ya fallecidas y tomó la ropita de ambas y empezó a limpiar el charco de sangre que había provocado. Incluso fue a traer un balde e intentó baldear la habitación. Evidentemente la señora no estaba en sus cabales. El cuerpo de una de las criaturas estaba en el piso. Doña Adolfina entonces la levantó y la puso en una cama. Depositó el cuerpo al lado del de su hermanita. Ambas niñas, muertas, desnudas, quedaron en la cama de su mamá, quien las tapó con una frazada. Ella, seguramente, en su mente, pensaba que las había hecho dormir. Doña Adolfina preparó el desayuno, desayunó, hizo algunas cosas más dentro de la casa, arregló ropa y aproximadamente media hora después, de vuelta, salió de la casa, llaveó la puerta y se dirigió caminando hasta la comisaría 50 de Laurelte, que hasta ahora funciona en la misma sede de la Dirección de Policía del Departamento Central. Con total naturalidad, cuando llegó ante los policías, Adolfina Colmán contó que venía a entregarse porque probablemente había matado a sus hijas. Los efectivos que recibieron la denuncia, horrorizados, le preguntaron a la mujer dónde vivía. Y ella, en un increíble arranque de lucidez, pudo explicar con detalles cómo se debía llegar a su domicilio. Cuando una patrullera llegó al lugar, ya había en la casa vecinos y otros parientes. Cuando finalmente abrieron la puerta principal, hallaron la dantesca escena. Ese sitio había sido el escenario de la horrenda muerte de dos niñitas a manos de su mamá. Adolfina Colmán se entregó ante la policía, tal vez hasta inconscientemente, con todo lo que hizo. La entonces fiscal María Lina Naumann, ahora ya fallecida, presentó imputación contra ella por homicidio doloso. Sin embargo, la agente del Ministerio Público rápidamente advirtió que su procesada probablemente era una paciente con trastornos mentales. La agente del Ministerio Público explicó que ni bien le tomó la audiencia indagatoria, es como que la filicida no hacía uso de sus capacidades. La notaba dispersa. Es más, Adolfina fue entrevistada por periodistas en aquella época y cayó en varias incongruencias. Hacía relatos fantasiosos. Claramente, ella no estaba bien. Claramente, era una persona con trastornos.
Sospecho, creo que estaban todo envenenadas, por eso hice eso. Yo vine a denunciarle a don Anjo Flores la otra vez y creo que él se vengó de mí así, con mis hijas. Pese a todo, el proceso penal contra Adolfina Colmán por el asesinato de sus 2 hijas continuó, hasta que finalmente, cuando llegó ante un tribunal de sentencia, la situación se dirimió de la manera más sensata posible para la época. Adolfina no podía dejar de recibir un castigo por matar a sus hijas, pero ella tampoco era apta para ser condenada como una asesina serial. Las autoridades entendieron que ella no discernía lo bueno de lo malo, que ella no entendía la antijuricidad de sus hechos. Con ese escenario, Adolfina Colmán fue condenada a solamente 3 años de cárcel. Pero tras una breve estancia en la Penitenciaría Nacional Casa del Buen Pastor, donde protagonizó otros incidentes de violencia, todos productos de su situación mental, ella fue internada en el Hospital Psiquiátrico de Asunción. De ser una reclusa, pasó a ser una paciente. En el Neuro, como se lo conoce comúnmente a este hospital, Adolfina recibió un tratamiento durante los primeros meses de su internación. Sin embargo, la estructura y las capacidades de ese centro nunca y hasta ahora no son los adecuados. Adolfina rápidamente volvió a recaer en su condición de salud. Su situación mental empeoró, a tal punto que en un momento dado, mientras en teoría estaba bajo tratamiento psiquiátrico, la filicida condenada escapó del Hospital Psiquiátrico de Asunción. Como era una persona con problemas mentales, la justicia no podía obligarla a pagar su condena en un centro penitenciario. Tras su primer escape, Adolfina Colmán fue rescatada por sus propios parientes, quienes, temerosos de que corrieran tal vez la misma suerte que las 2 hijas de la mujer, la devolvieron al hospital psiquiátrico. Pero las cosas no cambiaron demasiado. Adolfina seguía siendo una paciente con severos trastornos. La condición clínica de ella no mejoraba. En ese ínterin, cuando transcurrieron 5 años del asesinato de las 2 hijas de Adolfina, esta finalmente fue beneficiada con la justicia con una orden de libertad total. En el hospital psiquiátrico se recibió un documento que certificaba que ella ya había completado su condena exigua por la muerte de sus hijas. De ese modo, ya no había siquiera una justificación legal para retenerla en el hospital psiquiátrico. No obstante, gracias al esfuerzo de los médicos y de algunos pocos parientes que se interesaron todavía hasta ese momento, Adolfina siguió un tratamiento ambulatorio, es decir, iba y venía al hospital psiquiátrico. Por temporadas, ella recibía de manera oportuna y a tiempo sus medicamentos. Cuando parecía ir mejorando, sufría de vuelta la desidia o las incapacidades de sus parientes, que a raíz mismo de la condición económica dificultosa no podían costear los medicamentos que ella debía consumir. Y así Adolfina Colmán volvía a caer a un profundo cuadro neurótico, según lo que habían opinado sobre ella los expertos que la trataron en aquella época. Habían transcurrido casi 9 años desde que Adolfina Colmán mató con un machete a sus hijas de 9 años y de 5 años. Ella actuó en medio de un trance que le brotó cuando atravesaba un fuerte cuadro de depresión, sumado a sus problemas mentales de base. Adolfina, en los años previos al doble homicidio que perpetró,
sufrió el abandono de su marido, quien viajó a Argentina con 2 de sus hijos. Otros 2 hijos de la pareja fueron a vivir a otro lugar porque la mamá era precisamente violenta. Y las 2 hijas más chicas, las niñas, las inocentes e indefensas criaturas, tuvieron que quedarse a vivir con la mamá porque no tenían más a dónde ir. Al final, ellas acabaron muertas. Esas muertes de aquellas criaturas podría haber sido evitada si es que las autoridades actuaban en consecuencia. Resulta que un año antes de la muerte de las 2 niñas, la abuela paterna de las niñas ya había denunciado a Adolfina por constantes maltratos. Esas denuncias, que fueron 5 en total, pasaron por la Codeni de Luque, que derivó el caso a la Defensoría de la Niñez. Ninguna de estas instancias hizo absolutamente nada para cambiar la situación. El hecho de que los funcionarios de Codeni y de la Defensoría de la Niñez ignoraran las denuncias que hicieron los familiares de estas niñas llevaron directamente a la muerte de ellas. Es que si un año antes alguien hacía algo, las 2 criaturas tal vez tenían mayores posibilidades de sobrevivir al lado de la mamá o de sobrevivir al ir a vivir con otros parientes. Desgraciadamente, hasta hoy día, ese es un flagelo tan permanente en nuestro sistema de justicia y entre los funcionarios estatales, quienes en teoría deberían estar encargados de proteger a los niños y adolescentes. Nadie hizo caso a la denuncia y las niñas acabaron muertas. Habían transcurrido 9 años del asesinato de 2 niñas a manos de su propia madre, Adolfina Colmán. La mujer, que ya había sido denunciada ante la Codeni por maltrato a sus hijas, permaneció un tiempo recluida en el Buen Pastor y luego en el Hospital Psiquiátrico de Asunción. Sin embargo, por su condición clínica, la tuvieron que dejar en libertad. Sus familiares, que ya estaban luego molestos con ella por haber matado a sus hijas, tampoco le hicieron mucho caso. Finalmente, Adolfina Colmán quedó abandonada a la deriva. Ni sus parientes ni el Estado se hicieron cargo de ella. En 2020, ella estaba viviendo de vuelta en Luque, en el mismo barrio. Pese a que muchos vecinos evitaban tener contactos con ella, hubo una mujer que el 6 de enero de aquel año intentó ser amable con Adolfina. Ella estaba atravesando de vuelta por un cuadro neurótico. Sin motivo aparente, Adolfina tomó un cuchillo y le clavó a su vecina 2 veces en el cuello. Era una mujer de 65 años de edad que, afortunadamente, gracias a la intervención de otros pobladores del mismo barrio, pudo ser rescatada antes de que también fuera rebanada por Adolfina Colmán. Tras cometer el hecho en un patrón de conducta que se repitió, Adolfina Colmán tranquilamente fue caminando hasta la comisaría y comunicó que había clavado a su vecina, tal cual lo había hecho en 2011 cuando mató a sus 2 hijas. La mujer fue a entregarse para ponerse a disposición de las autoridades. Ese tal vez era de los pocos momentos en los que ella gozaba de cierta lucidez, ya que podía discernir entre lo bueno y lo malo, y su conducta estaba regida por una actuación correcta.
ya que ella misma fue a la comisaría a entregarse de vuelta. Hola Iván, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy la fiscal Sandra Ledesma, fui una de las fiscales que había atendido el caso de la señora Adolfina Colmán cuando ingresó una denuncia por lesión grave en contra de ella en aquel momento cuando prestaba servicios en la ciudad de Luque. Esta persona en realidad es inimputable para nosotros, una persona que se encontraba internada en un establecimiento psiquiátrico. Tengo entendido que ella había escapado de ese establecimiento psiquiátrico y lo digo con conocimiento de causa porque para entender cómo ocurrió la dinámica del hecho o qué ella hacía en ese lugar cuando recibo la denuncia, yo me constituyo hasta el hospital psiquiátrico para preguntar por qué esta señora estaba evidentemente en ese lugar o cómo había salido o qué juez había ordenado su salida, porque ella estaba con una orden de internación en aquel momento en el que comete el segundo hecho punible. Digo segundo porque, como todos sabrán, ella tenía ya un antecedente de haber cometido un hecho gravísimo. Entonces es así que yo me constituyo y es donde me explican en el hospital psiquiátrico que ella se había fugado, que ella sale evidentemente sin autorización del hospital psiquiátrico y se traslada nuevamente hasta la ciudad de Luque, donde comete este segundo hecho. En el momento en el que ordeno la detención, yo no sabía quién era ella, ni su situación de salud mental. Y al convocarle a una declaración indagatoria me doy cuenta que esta persona no se ubicaba ni en tiempo ni espacio, ni siquiera tenía conocimiento de su nombre. O sea que pude percibir por los sentidos de que esta persona no estaba en sus cabales, o sea que no estaba capacitada para motivarse según la norma. Y es ahí donde me explican los funcionarios, ella coincide con el nombre de fulana de tal que había cometido tal hecho. Es así donde efectivamente nosotros decidimos sacar una resolución, constituirnos hasta el hospital psiquiátrico y averiguar qué hacía ella en la ciudad de Luque. Es donde nos explican en el hospital que ellos no tienen la capacidad ni la infraestructura para tenerle a una persona en contra de su voluntad. Que esto no es una penitenciaría de máxima seguridad, que ellos no tienen la seguridad necesaria para tenerle a una persona bajo tratamiento, y más todavía si esta persona es, en este caso, es peligrosa o puede constituir peligro para las otras personas que están en ese lugar internadas. Entonces, es donde nos encontramos de repente como Ministerio Público en una nube de decir, ¿qué hacemos con esta persona? Porque si bien es cierto, las penas son para readaptar al individuo, también una de las cuestiones que la Constitución Nacional ordena es la protección a la sociedad. Y esto era considerado para nosotros un peligro que también necesitábamos proteger a la sociedad, porque esta señora no solo constituía un peligro para ella misma, sino también para la sociedad. Bueno, cuando eso es que tomamos la decisión de imputar, pero correctamente comunicando al juzgado la situación mental de la señora y solicitando justamente, si bien podíamos tomar conocimiento de la salud mental de ella a simple vista, pero necesitábamos plasmarlo en papeles. En derecho, pues, lo que sirve son los papeles. Entonces es que le solicitamos al juez que la internación de la misma y la asistencia de un psiquiatra del Poder Judicial. Nuevamente el juez ordena la internación de la misma, pero evidentemente esta persona, al ser inimputable, no vamos a poder darle una condena ni privarla de su libertad, porque ella en realidad lo que necesita es un tratamiento psiquiátrico. Y generalmente lo que podemos observar en el Ministerio Público es que los tratamientos psiquiátricos no funcionan si no hay un acompañamiento familiar. Y por la situación en la que esta señora estaba, donde el hecho anterior ocurrió en el ámbito de la familia, por supuesto, Iván, que ella estaba totalmente desamparada por su familia. Nosotros no teníamos a quien llamar, el juez tampoco, no teníamos un familiar que se haga cargo, que pueda brindarle ayuda para que ella pueda rehabilitarse. Lo que pude percibir, y voy a decirlo sin pelos en la lengua, es que
nuestro sistema judicial no está preparado para que nosotros podamos darle las dos cosas necesarias que nos exige la Constitución Nacional al momento de aplicar sanciones. La rehabilitación de la persona procesada o del condenado y la protección a la sociedad. Creo que no estamos, cuando tenemos un caso así como el que me tocó, donde una persona se escapa de un establecimiento psiquiátrico, comete otro hecho punible, la ley me dice que es inimputable, pero es un peligro para la sociedad y no tenemos en dónde enviar. No podía culparle al juez porque el juez no puede hacer nada. No podía culparle a la familia porque el conflicto, el hecho punible anterior era en el ámbito familiar, Iván. Yo creo que en salud mental es preocupante la situación y a lo mejor mucha gente no se da cuenta, pero nosotros que estamos dentro del Ministerio Público nos damos cuenta cuando nos toca este tipo de situaciones, que en nuestros procesados nos damos cuenta que no están capacitados de motivarse según la norma. ¿Qué significa eso? Que la persona no tiene el razonamiento para decir si eso está bien o está mal. Hay muchos que también utilizan la salud mental como pretexto para eludir procesos penales. El caso de doña Adolfina no fue ese, por lo que entiendo, doctor. Ustedes comprobaron fehacientemente su incapacidad. Sí, efectivamente, Iván, es cierto, es una cuestión que muchos abogados podrían utilizarlo como chicana procesal para decir, no, él no está bien. Pero nosotros los fiscales, y de verdad te digo, no es por nada, vemos y atendemos hechos punibles todos los días. Al cruzar la puerta, con que le preguntes su nombre, vos ya te das cuenta si esa persona está o no está en sus cabales. El caso de Adolfina era una persona que definitivamente inclusive no podía distinguir ella de en qué momento irse al baño o dónde hacer sus necesidades. Con eso te digo todo. Era una persona que tenía por su cuerpo todo, que ella se hacía todo. Ella no es una persona que estaba totalmente mal psiquiátricamente. O sea que si vos tenés la capacidad, Iván, de despertarte, hacer tu ducha, cepillarte los dientes, saber en qué momento ir al baño, evidentemente sos una persona que está manejando su vida. Esta es una persona que no tenía ni idea de cómo manejar su propio cuerpo. No sé si me entendés. Sí. Nosotros por eso te digo que lo primero que hacemos es percibir por los sentidos. Enseguida percibimos por los sentidos cuando nos quieren engañar. Y evidentemente tenemos psiquiatras forenses, tanto en el Ministerio Público, que tenemos un muy buen equipo forense en la parte psicológica y psiquiátrica, que nos pueden determinar eso. Es muy difícil engañar y además que sabemos que son poquísimos los psiquiatras que tenemos en el país. Ahí ya partimos de la base de que tenemos una cantidad de psiquiatras para una cantidad de problemas mentales que no van a dar abasto. Si estuvieran en sus manos y le preguntaran qué hay que hacer para solucionar esta situación, ¿qué se tiene que hacer, doctora? Yo creo que potenciar la parte de salud mental. ¿En qué sentido? Darle económicamente la infraestructura a un establecimiento penitenciario o un hospital psiquiátrico con suficiente cantidad de personas capacitadas para poder atender, y una buena ley de salud mental. Yo entiendo y comprendo que estamos obligados a adecuarnos al tiempo, y que es ya de manera internacional esta ley de que a una persona no se le puede internar de manera involuntaria, justamente para evitar que en muchos casos, muchas familias que están disputando mucho dinero digan, no, mi hermano está loco o no. Justamente entiendo el espíritu de la ley, pero yo creo que ese espíritu de la ley o esa ley todavía no está para ser aplicada en nuestro país, mientras nosotros no tengamos la suficiente infraestructura para atender la salud mental de la población y de manera gratuita, Iván, porque somos conscientes y sabemos que los medicamentos psiquiátricos y los medicamentos para este tipo de problemas, de afecciones, son caros. La fiscala Sandra Ledesma intervino en aquel segundo hecho que involucró a Adolfina Colmán. La agente del Ministerio Público recordó que rápidamente notó que se trataba de una procesada con evidentes trastornos mentales. La propia Adolfina Colmán, sus parientes, vecinos,
y cualquier otra persona que se acerque a ella hasta ahora están en peligro. Esa es la cruda conclusión a la que arribó la fiscal Sandra Ledesma. La licenciada Cecilia Mancuello es la actual jefa del Departamento de Salud Mental del Ministerio Público. Ella, así como la fiscal Sandra Ledesma, también opina que estos pacientes procesados deben tener un centro de ayuda distinto al de una cárcel o un hospital. Hola Iván, ¿qué tal? Soy la licenciada Cecilia Mancuello, soy la jefa del Departamento de Salud Mental del Ministerio Público. En este departamento nosotros hacemos una cobertura a nivel nacional. Tenemos solamente 3 oficinas que tienen cobertura y tenemos pocos profesionales, ¿verdad? Tenemos profesionales, 11 psicólogos y 6 psiquiatras. Y de todas partes del país, cuando hay este tipo de casos, en los cuales vos te das cuenta la gravedad y lo sangriento de los hechos, ¿verdad? Podemos magnificar realmente la importancia que tenemos que darle a este tipo de situaciones. La población de gente que requiere nuestro servicio es amplia, ¿sí? Sin embargo, tenemos muy pocos profesionales que tienen cobertura y que tienen también la formación de vida para cubrir este tipo de casos. ¿Te imaginas que son subespecialidades en las cuales son personas que están descontroladas muchas veces, que tienen ciertas crisis, ¿verdad? En la mayoría de sus casos son unas crisis agudas muchas veces, que te das cuenta que la agresividad del hecho con el cual ellos cometen, ¿verdad? Son muy sangrientos, ¿verdad? Y manejar las situaciones demanda tener profesionales capacitados para este tipo de intervenciones. La unidad penal se pone en contacto con nosotros, vemos si están en una situación de crisis, ¿verdad? Y ahí lo que usamos son los recursos del Ministerio de Salud para ver dónde tenemos y qué profesionales tenemos en el Ministerio de Salud para hacer intervenciones, para hacer una intervención de urgencia, ¿sí? Esta intervención de urgencia requiere una compensación del paciente, en este caso, ¿verdad? Para ellos, la persona que comete este hecho punible, ¿verdad? Porque hay que compensarle, porque es una persona que si tiene un trastorno mental debe recibir asistencia médica inicialmente para que sea funcional, ¿verdad? Para que se pueda manejar la situación, y luego en una posterior intervención, ¿verdad? Se debe realizar una evaluación psiquiátrica y psicológica, pero una vez que esta persona esté medicada. Tenemos intervenciones tanto en el proceso investigativo como en acto conclusivo. Eso significa que cuando está en un acto investigativo o se tiene que ver si es que tiene condiciones para afrontar un proceso penal o para afrontar un juicio oral, también recurren a nosotros. Nosotros entonces lo que hacemos son intervenciones con carácter de pericia en la mayoría de las veces, con ese rigor jurídico que ayuda a que ellos puedan también valerse de las pruebas en el ámbito jurídico. La mayoría de las personas que cometen los hechos son personas conscientes y que tienen conocimiento, o sea, son totalmente conscientes de sus actos. Muchos no tienen trastornos mentales, ¿verdad? Nosotros tenemos nuestra población, evaluamos muchas personas que tienen más bien problemas con consumo de sustancias, ¿verdad? Que eso hace como un detonante muchas veces y que hace ciertos brotes en algunas ocasiones y que llegan a tener trastornos mentales, ¿sí? Tenemos otra población menor, ¿verdad?
que sí tiene trastorno, ¿verdad? Y que sí puede ser que le obstruya la capacidad, ¿verdad? De conocer si el hecho es antijurídico o no, ¿verdad? Pero la población es menor. Dificultad de manejar este tipo de casos es el tema, ¿sí? Si nuestra población puede ser un 15% de este tipo de personas, ¿verdad? Pero la dificultad y la gravedad que demanda es el tema, porque sí puede ser muy peligroso, ¿verdad? Cuando no están compensados, cuando tienen un brote. Una depresión psicótica es muy difícil de manejar, es una situación que de repente vos decís, estás loco, ¿verdad? Vos decís, ¿verdad? Y sale de sí, ¿verdad? Entonces, necesariamente tiene que tener un profesional médico que intervenga en esas circunstancias. Hay una población que es interesante de cuantificar y de valorar, ¿verdad? En algún momento hay que manejar esta situación y hay que entender de que realmente estas personas que tienen estos trastornos mentales, algunos no pueden ni estar en la penitenciaría ni estar en la sociedad, ¿sí? Y tampoco tienen que estar en el hospital, ¿verdad? Porque el hospital no es el lugar apropiado. Entonces tiene que haber un lugar donde esté esta población, porque también hay que cuidarles a ellos, ¿verdad? Y sí hay unas situaciones en las cuales tenemos gente que tiene trastorno mental y que cometieron hechos gravísimos, sumamente sangrientos, ¿verdad? Y que actualmente tienen una conducta penitenciaria, le decimos nosotros, tiene ciertos rasgos delictivos, ¿verdad? Y no podemos soltarle en la sociedad y tampoco podemos dejarle en la penitenciaría porque son personas que tienen trastornos mentales, ¿verdad? Paraguay está destinado a seguir sufriendo por este tipo de pacientes con trastornos mentales que cometen hechos punibles. Los recursos asignados a las instituciones del Estado que deberían trabajar en la materia no es que sean limitados, sino que simplemente prácticamente no existen. Y no existe. ¿Y cómo No se le existe. trata? Realmente el Ministerio de Justicia creo que es el que tendría que intervenir en ese caso, tengo entendido, ¿verdad? Porque es un lugar que debe ser creado, ¿verdad? Porque ellos también tienen el derecho de ser protegidos por el Estado y de recibir su medicación porque son personas que no tienen esa voluntad conscientemente de cometer eso por su trastorno mismo, ¿verdad? ¿Y qué Pero son muy sería ese agresivos, o lugar? sea, es la manera como que ellos se vinculan con el mundo, ¿sí? ¿Qué sería ese lugar? ¿Sería un hospital? ¿Sería un centro de rehabilitación? ¿Un lugar de detención con Un centro de médicos? cuidado, un centro de cuidado, pero con gente, sería como un centro de cuidado, pero con gente que tenga causas judiciales abiertas, ¿verdad? Que hayan cometido algún tipo de asesinato sangriento o que sean gente peligrosa para la sociedad. Tenemos gente así con esa característica, tenemos tanto en algunas penitenciarías y también tenemos en el psiquiátrico gente que tiene esa característica. Actualmente existe esa población y estamos solucionando y viendo y articulando conforme lo que tenemos. El tema es que esta gente no va a parar de vincularse de manera agresiva con el mundo, entonces su manera agresiva es matar, ¿verdad? Entonces se descompensa y ponerle que controlado, ¿verdad? Asistido médicamente, es funcional y no hace nada. Ahora, se descompensa, hay una regulación, no consume ese medicamento y mata. O sea, su manera de afrontar los conflictos y de vincularse con el mundo es de esa manera. Eso pudo haber sido el tipo de una crisis psicótica, tranquilamente pudo haber sido, ¿verdad? Yo en realidad no asistí al caso, pero sí estuve leyendo, acompañando por prensa, ¿verdad? Pero eso de repente tranquilamente puede ser una depresión psicótica también, ¿sí? O sea, hay que ver el condimento y las características de personalidad de esa señora para poder saber, ¿verdad? Entonces, es una preopinión, ¿verdad? Es una preopinión y es para considerar simplemente que cuando uno ve este tipo de hechos, uno ya está considerando, ¿verdad? ¿Cuál puede ser el cuadro diagnóstico de una persona, ¿verdad? Si usted pudiera recomendar, ¿qué destino le darían a esa señora, por ejemplo, o a pacientes como ella? Y bueno, ella tiene que estar en estos lugares, como yo te digo, este lugar que no existe, ¿verdad? Yo insisto, sé bien que no existe, me parece una utopía, pero hay que plantear. O sea, no se puede generar un lugar si nosotros los profesionales no planteamos y no hablamos de estas situaciones, ¿verdad? Por más de que no existan, en algún momento se debe de generar estos espacios, ¿verdad? Donde justamente esta señora
¿verdad? Pueda estar atendida debidamente, ¿verdad? Tratada, ¿verdad? Por psiquiatras, por psicólogos, ¿verdad? Y también resguardarle a su familia de ella, ¿verdad? Porque había leído que todas sus hijas también le tenían miedo y cuando le llamaba, ellas mismas sabían y tenían miedo de su mamá, ¿verdad? Entonces, te imaginas que las mismas hijas ya identifican el patrón de conducta de su mamá. Quiere decir que que evidentemente es fácil, ¿verdad? O sea, es factible de identificar cuando ella está así. ¿Una cárcel o un hospital? ¿A dónde deberían ir las personas con trastornos mentales que cometen hechos punibles? En el momento de la grabación de este material, en 2025, Adolfina Colmán se encuentra libre. Según la policía, permanece en el mismo domicilio en el que había cometido el asesinato de sus 2 hijas en el año 2011 y donde también había intentado matar a una vecina en 2020. En esta última causa, ella obtuvo el sobreseimiento definitivo, es decir, no le debe nada al sistema de justicia. Es el sistema de justicia el que a ella le debe un tratamiento eficaz, así como a los aproximadamente 250 paraguayos y paraguayas con trastornos mentales diagnosticados que se encuentran con proceso judicial en Paraguay. Estas personas, diagnosticadas como tales, son inimputables, es decir, no pueden ser sometidas a un sistema de persecución penal del mismo rigor que una persona normal. Ellas no necesitan cárcel, no pueden ir solamente a un hospital. Deben estar protegidas de sí mismas y el Estado debe protegernos a nosotros de ellas. Un centro de ayuda, como una especie de lugar de internación, donde se les suministren sus medicamentos en tiempo y forma, sería un lugar perfecto para la rehabilitación de este tipo de gente. Adolfina Colmán forma parte de ese universo. Sin embargo, ninguna autoridad estatal nunca ha propuesto siquiera crear un espacio para la atención de personas con problemas mentales que incurren en hechos punibles. Solamente Dios nos protege de una siguiente gran tragedia en este sentido. Mientras la salud mental no sea atendida por el gobierno central de Paraguay, lamentablemente más desgracias seguirán ocurriendo.